Llegó el final de una de las mejores series de las últimas décadas, con su atrapante historia, su buen manejo de los viajes en el tiempo y con un casting demasiado perfecto, no solo en una línea temporal sino en todas ellas. Cada mínimo detalle aquí es importante, no se deja ninguna pregunta sin responder. Bueno, solo una, pero de eso hablaremos finalizando el video. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Camilo Contreras de Con o Sin Spoilers y hoy les vengo a hablar de Dark. Dark es una serie alemana original de Netflix que se estrenó en diciembre de 2017. Tiene 3 temporadas donde cada capítulo te va a ir enredando poco a poco, pero al final valdrá muchísimo la pena. Si no has visto Dark, te recomiendo empezarla ya, no te vas a arrepentir. Dicho esto, hablemos un poco de cada temporada. Con las 2 primeras diré todos los spoilers, solo en la tercera avisaré para no arruinarles toda la experiencia. Todo comienza en el pueblo de Winden, exactamente el 21 de junio del 2019, con el suicidio de un personaje bastante importante en la historia, dejando una carta con fecha y hora para abrir. 5 meses después vemos a Jonas Campbell, hijo del que se suicidó. Jonas vive con su mamá Hannah Campbell, uno de los personajes más odiados. Ella está en su habitación teniendo relaciones con Ulrich Nielsen, que está casado con Katarina. Ambos son padres de Mikkel, Marta y Magnus Nielsen. Estando en la casa, Mikkel le hace un truco de magia a su padre, a lo que él le pregunta que cómo lo hizo. Mikkel le responde que la pregunta no es cómo, sino cuándo. Jonas está de regreso en la escuela después de estar alejado un poco por el suicidio de su padre. Allí ve a Bartosz Tiedemann, hijo de Regina Tiedemann y Alexander. También se reencuentra con Marta, al parecer sucedió algo entre ellos meses atrás, pero para sorpresa de Jonas, ella está con Bartosz. En el pueblo hay una búsqueda por la desaparición de un niño llamado Erich Obendorf, y Ulrich junto con Charlotte están a cargo de la investigación. Charlotte está casada con Peter Doppler, ambos son padres de Elisabeth y Franziska Doppler. Elisabeth es sordomuda. Bartosz quiere ir en la noche a las cuevas a buscar la droga del niño desaparecido. En la noche, Jonas y Marta llegan primero. Ella le dice que acaba de tener un déjà vu, como si ese preciso momento ya hubiera pasado. A lo que Jonas le responde que eso es un error en la matriz. Al rato llegan Magnus, Mikkel, luego Bartosz. Van hacia las cuevas donde ya está Franziska con la droga, les dice que se las vende y tienen una pequeña discusión. Y aquí es donde empieza lo interesante, se escuchan ruidos fuertes saliendo de la cueva, las linternas prenden y apagan, todos salen corriendo pero Jonas se queda atrás y ve a su padre en el bosque asustándolo mucho. Al reunirse con los demás se dan cuenta que Mikkel desapareció y cada uno de ellos llama a sus respectivos padres. Al otro día se empieza la búsqueda por el bosque, se reporta entre la policía que acaban de encontrar un niño muerto. Ulrich corre directamente hacia allá para verlo, pero se da cuenta que no es Mikkel ni tampoco Erich. Más adelante nos enteramos que es Mads Nielsen, hermano menor de Ulrich que había desaparecido 33 años atrás. 9 horas después de la desaparición de Mikkel llega al pueblo un personaje misterioso y se hospeda en el hotel de Regina, pidiéndole que envíe un paquete. Empiezan a suceder cosas extrañas en el pueblo, las luces parpadean, animales muertos de la nada y Mikkel aparece. Sale de la cueva algo asustado, corre directamente a su casa y prepárense que aquí es donde empieza lo realmente loco. Mikkel no aparece en el 2019, sino que está en 1986, es decir 33 años atrás. Allí ve a su padre Ulrich pero en su versión joven, también a su madre Katarina y a todos los personajes que ya conocemos pero versión 1986. Regresando a 2019, Jonas estaba en el lugar que se suicidó su padre, encuentra un mapa de las cuevas, va a explorarlas pero no encuentra nada. Le llega el paquete que había enviado el hombre misterioso, ahí había equipo para explorar bien las cuevas. Lee la carta que había dejado su padre enterándose que él es Mikkel Nielsen. Al no poder regresar de 1986 decidió continuar con su vida allí. En un momento de la historia Elisabeth desaparece, pero después de un rato regresa explicando que había estado con Noah. Él le dio un reloj diciendo que le pertenecía a su mamá. Charlotte se pone a investigar quién es Noah, pero lo que ella no sabe es que Noah es el culpable de la desaparición de los niños, usándolos en una máquina para viajar en el tiempo. Jonas se mete en las cuevas y logra viajar a 1986, se quiere llevar a Mikkel a 2019 pero lo detiene el hombre misterioso, diciéndole que al llevárselo obviamente Jonas no nacería. Mikkel conoce a Hannah pero versión niña y lo adopta la enfermera Inés Campbell, por eso él se convierte en Michael Campbell. En 2019, Ulrich sospecha de Helge Doppler de la desaparición de los niños. Él es un viejo con la mitad de la cara algo desfigurada que siempre está repitiendo
Él es quien ayuda a Noah a secuestrar niños, pero no esta versión, sino la de 1986. Al estarlo siguiendo, Ulrich se mete en las cuevas, pero como hay dos caminos, toma el que no es, viajando así a 1953, 66 años atrás del 2019. Allí conoce a su propio padre Tronte Nielsen, pero versión niño, y a su abuela Agnes Nielsen. Sacando algunas conclusiones, busca a Helge de niño e intenta matarlo con una roca, creyendo que todo se arreglaría. Lo mete en el búnker, pero sorprendentemente Helge queda vivo, así que no cambia nada. El hombre misterioso le pide al relojero H.G. Tannhaus que le arregle el artefacto para viajar en el tiempo. Bartosz conoce a Noah, él le da pruebas de que sabe todo lo que va a suceder, entonces se une a él. En un principio se creía que Noah era Bartosz pero adulto. Jonas quiere traer de regreso a Mikkel de 1986 sin importarle que él no nazca, porque no quiere ver sufrir a su amada tía Barta. Al intentarlo es secuestrado por Noah y Helge. Se despierta en el búnker donde usan a los niños para viajar en el tiempo. El hombre misterioso llega y le dice que él es Jonas pero del futuro. Le explica que viajó a esa época para destruir el portal del tiempo en las cuevas, pero al intentar destruirlo él es quien lo crea. Helge niño y Jonas, al estar en el mismo lugar pero en distintas épocas, logran verse por un agujero intertemporal. Al tocarse, Helge viaja 33 años al futuro y Jonas también viaja al futuro, terminando en 2053. Así termina la primera temporada. Como si no hubiera sido suficiente 3 épocas distintas en la primera temporada, en esta hay 6 épocas, comenzando en 1921. Allí, 2 hombres están construyendo el pasaje del tiempo dentro de las cuevas. El más joven es Noah y el otro se parece un poco a Bartosz pero versión adulto. El joven Noah mata al otro porque supuestamente perdió la fe en Adán. ¿Y quién es Adán? Más adelante te lo explico. Pasamos a 2053, en donde está Jonas joven meses después de haber llegado a esa época. En el búnker encuentra las cintas grabadas por Claudia Tiedemann, madre de Regina Tiedemann, diciendo: Hey, it's Hannah. Hannah Baker. No, mentiras. Dice que ella es una de las sobrevivientes del apocalipsis ocurrido el 27 de junio del 2020. Jonas está tratando de volver a su época, así que encuentra una especie de portal. Quiere encenderlo, pero le hace falta combustible. Al salir a buscar, lo detiene Elizabeth Doppler, la niña sordomuda pero versión adulta. Con ella está una chica misteriosa que por ahora no conocemos su nombre, pero es muy importante. Elizabeth quiere matar en la horca a Jonas por ir a la zona de la muerte, pero luego se arrepiente, así que lo encierra. La chica misteriosa lo libera, van hacia el portal y Jonas se mete por ahí, viajando así a 1921. Luego te cuento qué pasa por aquí. Pasamos a 1954. Claudia Tiedemann, versión vieja, junto con Agnes Nielsen, la abuela de Ulrich, están haciendo un plan para detener a Adam. Entonces, ¿quién es Adam? Él es algo así como el villano de la historia, es quien le da las órdenes a Noah adultos de secuestrar a los niños. Él es quien ha estado detrás de todo siempre. También le dice a Noah que busque a Claudia vieja porque ella tiene las hojas arrancadas de una libreta donde está escrito todo lo que va a pasar. Agnes se reúne con Noah, quien es su hermano mayor. Le da la ubicación exacta donde estará Claudia vieja, a lo que él va y la mata, obteniendo así las hojas de la libreta. Al leerlas no le gusta mucho lo que lee, entonces decide ir en contra de los planes de Adán. Seguimos en 1954, encuentran el cuerpo de Claudia vieja y Egon Tiedemann se encarga de la investigación. Le pregunta a Helge niño si ella fue quien lo atacó. Él le responde que ella es conocida como el demonio blanco. En 1987, Claudia vieja, que aún no ha muerto, va a ver a su versión adulta, explicándole todo sobre los viajes en el tiempo. Egon Tiedemann, ya viejo, visita a Ulrich viejo, que ha estado preso en un manicomio por 33 años. Le pregunta si sabe quién es el demonio blanco, luego le muestra una foto de Mikkel, lo que altera mucho a Ulrich. Se escapa del manicomio a buscar a su hijo. Al encontrarlo, Mikkel no sabe quién es él. Ulrich le dice la frase: Die Frage ist nicht wie, sondern wann. Mikkel lo reconoce, se abrazan y corren hacia las cuevas, pero son detenidos por Egon con otros policías y lo encierran otra vez. Claudia, adulta, al ya conocer sobre los viajes en el tiempo, va a 2020. Viendo algunas noticias se entera de la muerte de su padre, entonces regresa a tratar de evitarlo. Pero lo único que logra es que Egon descubra que su hija es el demonio blanco. En medio de un forcejeo, Claudia provoca accidentalmente la muerte de su propio padre, dándose cuenta que no puede evitar todo lo que va a suceder por mucho que lo intente. Al ir a su casa para limpiarse la sangre, llega Jonas joven y le dice que tienen cosas que hacer. ¿Cómo llegó Jonas ahí?
Después de viajar de 2053 a 1921, allí conoce a Agnes Nielsen, pero niña. Va a las cuevas para usar el pasaje del tiempo, pero como ya sabemos, aún no está terminado. Al salir se encuentra con Noah joven, él lo lleva con su versión adulta, y ese Noah lo presenta con Adán. Tengan en cuenta que por aquí Noah aún no está en contra de Adán. Jonas, al hablar con Adán, se entera que él también es Jonas, pero ya viejo, que está así desfigurado por viajar mucho en el tiempo. Le explica a Jonas joven que para detener todo lo que ha pasado y no ocurra el apocalipsis debe viajar a 2019 para evitar el suicidio de su padre. Así Mikkel no viajaría al pasado y no se convertiría en Michael. Por lo tanto, Jonas no nacería. Con esto se salvarían todos. Jonas joven decide hacer eso. Adán lo envía al 2019, unas horas antes del suicidio de su padre. Se reencuentra con él y le dice que ya sabe todo sobre los viajes en el tiempo. Sabe que él es Mikkel, pero viene a detenerlo para que no se suicide. Entonces Mikkel le dice que el día que desapareció fue el mismo Jonas quien lo metió en las cuevas para así viajar a 1986. Jonas entiende que no viene a detener a su padre de suicidarse, sino que viene es a provocar que todo suceda exactamente como debe suceder. A lo que llega Claudia Vieja, le dice que todo eso es parte del plan de Adán porque él quiere que el apocalipsis sí ocurra. Entonces Claudia Vieja se lo lleva para explicarle todo y así es como Jonas termina en 1987. En 2020, Hannah está a punto de suicidarse porque su hijo y el hombre que ama están desaparecidos. Pero la detiene Jonas adulto, le explica todo lo de los viajes en el tiempo, llevándola a 1987 donde está Mikkel con Ines. Y así se da cuenta que él se convierte en su esposo Michael. Peter y Elizabeth están investigando quién es Noah en realidad. Encuentran una foto en la que está él junto con Adam y un grupo de personas que se llaman a sí mismos los Sigmundus Creatus Es, frase que ya se había visto antes en el pasaje de las cuevas. La foto estaba entre las cosas del relojero H.G. Tannhaus, quien es la persona que adoptó a Charlotte de pequeña porque ella no sabe quiénes son sus padres. Charlotte sigue investigando la tienda, entonces llega Noah, le dice que él es su papá y va a detener a Adam para salvarlos a todos. En otro lado, Magnus, Francisca, Marta y Elizabeth comienzan a buscar en las cuevas. Encuentran a Bartos con una máquina del tiempo y lo obligan a que les enseñe a usarla. Así viajan a 1987, llegando precisamente a ver cómo se llevan a su padre ya viejo otra vez al manicomio, pero obviamente no lo reconocen y se regresan al 2020. Jonas adulto junto con Hannah y Charlotte le cuentan todo sobre los viajes en el tiempo a Katarina, explicándole dónde están en realidad Mikkel y Ulrich, lo que ella no cree, pero luego de investigar en la escuela encuentra una foto de su hijo viviendo en 1987. Hannah le roba la máquina del tiempo a Jonas y viaja a 1954 a buscar a Ulrich, pero él la rechaza. Conoce a Egon joven y coquetea un poco con él, dejándonos con dudas sobre qué podría pasar entre ellos o quién podrían hacer. Volviendo al 2020, el policía nuevo del pueblo, Clausen, quiere investigar en la planta nuclear porque cree que todo está relacionado con ella. Y allí descubren los barriles de desechos tóxicos que son los causantes del apocalipsis. Jonas adulto quiere salvar a Marta del apocalipsis encerrándola en el búnker, pero estando allí llegan Peter y Elizabeth, así que escapa. Jonas regresa a su casa para esperar a Adam porque sabe que él llegará ahí en cualquier momento. Pero quien llega es Noah joven, le da una carta firmada por Marta, entonces Jonas sale corriendo con una máquina del tiempo. En 1921 Noah adulto se enfrenta a Adam, diciéndole que solo lo usó, que en realidad él no quiere evitar el apocalipsis. Al disparar la pistola no funciona, lo que aprovecha Adam para darnos a conocer una de las grandes paradojas de la serie, mostrando que la mamá de Charlotte es su propia hija Elizabeth, es decir que Charlotte es mamá de su mamá. Entonces llega Magnus y Francisca adultos junto con Agnes, ella le dispara y luego preparan a Adán para viajar a 2020. Faltando poco tiempo para el apocalipsis llega Jonas joven y Claudia adulta a esa época. Claudia va a salvar del apocalipsis a su hija Regina llevándola al búnker donde ya está Peter y Elizabeth. Al rato llega Noah joven, conociendo por primera vez a Elizabeth. Charlotte trata de evitar que abran los barriles en la planta nuclear, pero no lo logra. Al mismo tiempo, Elizabeth adulta en el futuro enciende el portal, lo que provoca otro agujero intertemporal, por donde se pueden ver madre e hija y madre. Jonas joven va en busca de su mamá a su casa, pero se reencuentra con Marta. Ella le dice que ya sabe todo lo de los viajes en el tiempo, que ellos fueron hechos el uno para el otro.
Entonces llega Adam a decirles que todas las piezas están en su lugar, solo necesitan un pequeño empujón. Le dispara a Marta porque con eso Jonas siente un gran dolor para así convertirse en él. Antes de irse marcan el calendario el 27 de junio, lo que ya habíamos visto en el futuro. Jonas adulto salva a Magnus, Franziska y Bartosz antes de que todo explote. Charlotte y Elizabeth del futuro se acercan un poco al agujero para poder tocarse y todo explota. La onda explosiva no ha llegado aún donde está Jonas con el cuerpo de Marta, y en el último momento llega una Marta pero con un aspecto diferente. Jonas se sorprende y le pregunta de qué época es, a lo que ella le responde que la pregunta no es de qué época, sino de qué mundo, dejándonos a todos con muchas dudas. No les bastó a los creadores con volvernos locos no solo con 3 líneas temporales, luego con 6, sino que ahora en esta tercera temporada hay otro mundo con las mismas líneas temporales que ya conocemos. Pero en realidad con las bases que ya tenemos de las 2 primeras, esta temporada es más fácil de entender. Para hacerlo más sencillo no voy a decir todos los detalles porque sí ocurren demasiadas cosas en ambos mundos. Voy a decir lo que yo considero más importante y luego daré algunos spoilers. Comienza mostrándonos a 3 personajes que personalmente me daba miedo cuando aparecían. Siempre mataban a alguien y causan mucha intimidación. Obviamente son la misma persona pero con diferentes edades. Entre los 3 queman el lugar en donde estaba antes Adam tomando los planos de la máquina del tiempo. Luego nos lleva a donde terminó la temporada anterior, con la Marta de otro mundo llevando a Jonas al de ella. Le dice que arreglará todo y lo deja ahí. Jonas explora el lugar y se da cuenta que algunas cosas son diferentes. Aquí es donde voy a explicar las cosas de este mundo al que llamaré Mundo 2. En este mundo no existe Jonas porque Mikkel nunca viajó al pasado, por lo tanto tampoco existe Adam. Elizabeth no es sordomuda sino que su hermana Franziska lo es. Magnus tiene un aspecto diferente al igual que otros personajes que ya conocemos. Ulrich y Hannah están juntos, están por tener un bebé. Él sigue siendo el papá de Marta, Magnus y Mikkel, solo que en este mundo está separado de Katarina. Aquí, Ulrich le es infiel a Hannah con Charlotte. Al no existir Jonas aquí, no existe Adán, pero en su lugar existe Eva, quien es Marta, pero vieja. Ella tiene la misma mentalidad que Adán y quiere que también ocurra el apocalipsis de este mundo, que va a pasar dentro de 3 días ahí. Los 3 hombres trabajan para ella, dándole objetos importantes que trajeron del otro mundo. Jonas se une con la Marta joven de este mundo para evitar el apocalipsis. La lleva al futuro donde conoce a la Marta adulta. Al regresar del futuro se meten a la planta nuclear, entonces Jonas se da cuenta que todo es parte del plan de Eva. Va junto con Marta a donde está Eva. Ella le dice que el propósito por el cual él está en ese mundo no es detener el apocalipsis, sino morir para causarle dolor a Marta, así se convertirá en Eva. La que mata a ese Jonas es otra Marta joven que tiene la cicatriz en la cara recién hecha. Ella es de una realidad alternativa. Marta joven sin la herida le va a explicar a Bartosz lo que está pasando y juntos van hacia la planta nuclear. En medio del camino los detienen Magnus y Franziska adultos pero del otro mundo. Le dicen a Marta que puede salvar a todos incluido a Jonas de morir, pero debe irse con ellos. Y así es como esa Marta salva a Jonas del apocalipsis del otro mundo. Ahora vamos con el mundo 1. Aquí comienza en 1888, época a la que llegó Jonas adulto con Magnus, Franziska y Bartosz. Llega la Marta del otro mundo para ver a Jonas y este se sorprende al verla viva. Él reúne a los demás y Marta les explica que ella no es la Marta que ellos conocen, sino que es la de otro mundo, que viene para ayudar a Jonas a encontrar el origen de ese mundo y el de ella. También le ayuda a Jonas a terminar de construir el portal del tiempo y luego se va a 2053 para ver a Adam. En 1954, Hannah y Egon terminaron teniendo relaciones sexuales, quedando ella embarazada. Pero Egon le dice que no pueden tenerlo y le da una dirección para que aborte. Ella va, pero allí conoce a Elena Albers, quien es la mamá de Katarina. Entonces Hannah se arrepiente de abortar. Charlotte, versión niña, habla con el relojero H.G. Tannhaus. Él le muestra una foto de su hijo, su nuera y la hija de ellos, que murieron en un accidente de auto al caer en un río y ahogarse. Charlotte le pregunta que si sabe quiénes son sus padres. Él le dice que a ella la dejaron en la tienda 2 mujeres con un aspecto peculiar.
En 1987 está Katarina tratando de encontrar a Mikkel, pero él ya fue llevado lejos. Conoce a su mamá Helena Albers, quien es una enfermera en el manicomio donde está encerrado Ulrich. Se reencuentra con Ulrich y le dice que lo va a sacar de ahí para regresar junto con Mikkel. Sigue a su mamá por el bosque, quien tiene las llaves para liberar a Ulrich, pero ella reacciona de mala manera. Entonces Helena mata a su propia hija. En 2020 han pasado meses después del apocalipsis del 27 de junio. Peter y Elizabeth están buscando entre las fotos de todas las víctimas, pero no encuentran la de Charlotte y Francisca. Se meten a una casa a buscar provisiones. Peter sube al segundo piso, entonces llega Noah joven y le dice a Elizabeth que se está quedando en las cuevas. Al bajar, Peter le pide que se aleje de ellos, entonces Noah le dice que él va a cuidar de Elizabeth cuando lo maten. Luego Elizabeth tiene una discusión con su padre. Llegando al lugar donde se quedan está un hombre que golpea a Elizabeth en el rostro y la quiere violar, pero llega Peter. Al intentar salvarla, el hombre mata a Peter, y así es como Elizabeth se va a las cuevas con Noah. Ya a partir de la última época es cuando empiezan a pasar los spoilers más importantes, entonces ya saben. En el 2053 está Charlotte, que viajó desde 2020. Allí, junto con su hija Elizabeth, pero adulta, se unen con Adam para intentar arreglar todo. En esta época es donde llega la Marta del otro mundo desde 1888, después de ayudar a Jonas con el portal del tiempo. Él le dice a Marta que cuando tuvo relaciones con Jonas en el otro mundo fue cuando crearon el origen. Es decir, que el origen es el bebé entre Jonas y Marta. La chica misteriosa que conocimos antes se llama Silja. Ella, por órdenes de Adán, encierra a Marta en una jaula, lo que ella no entiende por qué está haciendo eso. Adán envía a Silja a 1890. Estando por aquí conoce a Bartos. Tienen un bebé al que llaman Hanno, es decir, Noah. Silja, al tener un segundo bebé, muere y lo llaman Agnes. 21 años después de eso llega Hannah con una niña y Bartos inmediatamente la reconoce. Es Silja de niña. Así es, la hija de Hannah con Egon es Silja. Él las lleva con Jonas, que ya se está empezando a desfigurar por viajar tanto en el tiempo. Le pregunta que cómo los encontró. Hannah le responde que una anciana llamada Eva le dijo que Jonas la estaba buscando. Él le dice a Bartos que les prepare una habitación. Cuando está durmiendo, Jonas mata a su propia madre, tomando a Silja de niña, y así es como ella termina en el futuro. Volviendo con Adam a 2053, quiere matar a Marta junto con su bebé porque cree que con eso destruye el origen de todo y así destruye a ambos mundos. Utilizando el portal para matarlos, lo logra, pero se da cuenta que no ocurre nada. Entonces llega Claudia Vieja. Claudia Vieja le explica que no puede haber dos dimensiones sin una tercera, lo que provoca en Adam la siguiente reacción. Claudia continúa explicándole que existe el mundo origen. Allí el relojero H.G. Tannhaus perdió a su familia en un accidente de auto. Entonces, al intentar regresar de la muerte a su familia, dividió y destruyó su mundo, creando así los dos mundos que ya conocemos. Ella le dice que la única forma de detener todo y evitar la creación de ambos mundos es viajando al mundo de origen a evitar la muerte de la familia del relojero. Adán va a buscar al Jonas del 2020 y lo lleva al mundo 2. Le explica todo lo que debe hacer. Primero debe tomar a la Marta de ese mundo antes de que Magnus y Francisca se la lleven. Jonas lo logra en el último instante. Marta queda sorprendida porque ese no es el Jonas que ella conoce. Él le dice que no tienen tiempo, le explica lo del mundo origen y van hacia las cuevas a esperar el preciso momento en donde los tres mundos se conectan. Después de que el relojero activó la máquina que destruyó su mundo, hay un momento medio cósmico en el que ambos están separados y ven la versión niña del otro. Se reencuentran y van hacia una luz. En el mundo origen, el relojero está discutiendo con su hijo Maret sobre heredar o no la tienda. Él junto con su esposa e hija se van en medio de la lluvia en su auto. Durante el camino, de la nada aparecen Jonas y Marta. Maret sale del auto para preguntarles si necesitan ayuda. Jonas le dice que el puente está cerrado porque hubo un accidente, a lo que él no le presta atención. Jonas le dice la frase: Was wir wissen ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Dein Vater liebt dich. Entonces Maret decide devolverse a la tienda con su padre, y así ellos evitaron la creación de ambos mundos. Poco a poco empiezan a desaparecer. Marta y Jonas se despiden con la frase que se decían siempre:
En la última escena del mundo original están en una cena Hannah, Katarina y otros personajes. Después de que un relámpago causara un apagón, Hannah dice que había tenido un sueño en donde eso ya había ocurrido y el mundo había terminado. Ella está embarazada y le quiere colocar al bebé Jonas. Tengan en cuenta que omití muchos detalles, como que Regina Tiedemann fue la clave para que Claudia descubriera el verdadero origen. También lo de las realidades alternas. Ya para finalizar, la pregunta que les dije al principio que la serie no respondió es por qué los creadores se la montaron tanto al pobre Guller. En un mundo no tiene un ojo, en el segundo le falta un brazo y en el tercero casi también pierde un ojo. Lo que causa mucha gracia, pero malditos creadores, dejen completo al pobre muchacho. Esto es todo. Dark es una serie bastante buena que es 100% recomendable. Te hará volar tanto la cabeza con tantas paradojas que ocurren y las conexiones entre todos sus personajes realmente excelentes. Yo la considero una trilogía perfecta, por lo tanto en mi escala de recomendación de 1 a 5 le doy un 5 exacto. Muchas gracias por ver el video.